Buenos días, nos encontramos con Rodrigo Laurazo Paza. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional y ha puesto su profesión y sus conocimientos al servicio de las comunidades y del medio ambiente. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. En ese sentido, ha defendido a Valle del Tambo, poniendo una demanda a la Saudor, ¿no? Proyecto Tía María. Cuéntanos al respecto. Gracias, muy buenos días con todos y todas. A todos los que hoy nos ven a través de las redes sociales. Efectivamente, durante más de una década he puesto mi servicio como abogado y esa es la razón por la cual también decidí estudiar esta carrera para defender los derechos colectivos de las poblaciones históricamente excluidas, ¿no? Desde las comunidades, los agricultores, etcétera, ¿no? Y uno de los casos más recientes y que ha desatado algún tipo de polémica ha sido el caso del proyecto minero Tía María de la empresa Sauder, ¿no? En el año 2024, el Estado peruano decidió reiniciar los procedimientos para autorizar la etapa de construcción y el inicio de explotación de ese proyecto minero, pese a los cuestionamientos ambientales que se habían producido ya desde el año 2011, incluso por organismos internacionales como la UNOPS. Entonces, al ver la inminente actividad minera en esta zona, junto a los pobladores del Valle de Tambo y organizaciones de derechos humanos, decidimos iniciar un proceso constitucional de amparo, cuestionando dos cosas en esencia, ¿no? La primera, que este proyecto minero no había resuelto los problemas ambientales observados por organismos internacionales, y la segunda es que el estudio de impacto ambiental, en función del cual se quería iniciar este proyecto minero, había perdido vigencia, que tenía validez para nosotros hasta el año 2019, que en adelante ya había caducado. Entonces, en función de estos dos argumentos, la demanda se presentó, está en conocimiento del primer juzgado constitucional de Lima, a la espera de que se resuelva. Lamentablemente, durante 2 fechas se suspendió la audiencia, pero esperamos que se resuelva, ¿no? Finalmente, debo decir que otro aspecto también de relevancia social es que en este caso el Valle de Tambo es una de las principales zonas de producción agrícola más importantes en nuestro país, que surte de productos básicos no solo a la región de Arequipa, sino a todo el sur andino, es decir, a Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Tacna, ¿no? Productos como el arroz, la papa, el ajo, la cebolla, etcétera, son trasladados desde esta zona, ¿no? Y más de 50,000 pobladores agricultores se ven beneficiados de esta labor, ¿no? De instalarse el proyecto minero, el impacto se trasladaría a todas estas zonas del país, ¿no? Sí, exacto. Cuéntanos qué otros casos has visto. Otros casos que merecen ser resaltados, por ejemplo, sería el caso del distrito de Atuncoya en la región de Puno. En Atuncoya se ubica uno de los santuarios arqueológicos más importantes de la región de Puno, las Chulpas de Sillustani, la laguna de Humayo, un lugar importante, seguramente todas y todos lo hemos visto por la promoción turística que se hace. Durante el año 2011, este distrito fue otorgado en concesiones mineras casi en su totalidad, es decir, el 100% casi del distrito tenía ya concesiones mineras, y desde luego las comunidades campesinas que habitan allá se vieron alertados y cuestionaron la legalidad de estas concesiones mineras, porque se otorgaron sin consulta previa, sin conocimiento de las comunidades campesinas y poniendo en riesgo su derecho al territorio y desde luego el patrimonio arqueológico de la zona. Después de años de litigio, los juzgados constitucionales de Puno, los juzgados civiles y mixtos, resolvieron declarando fundada la demanda y dándonos razón. Por eso es que actualmente estas concesiones mineras se encuentran nulas, es decir, han sido anuladas por un juez, porque contraviene los derechos de las comunidades campesinas reconocidas en la Constitución Política y en el convenio 169 de la OIT. Y así en otros casos también hemos ido judicializándolas porque consideramos que en cualquier actividad económica las empresas tienen la responsabilidad también de respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que éstas se cumplan. Entonces, en estos casos no ha existido eso, pero correctamente los juzgados nos han dado la razón, ¿no? Claro, en una entrevista que has tenido con Rosa María Palacios, ella te llama antiminero y a pesar de que tú le explicas, insiste en llamar antiminero. Es muy común que las personas que tengan ese tipo de trabajo de defensa del medio ambiente o quienes ejercen labor de activista sean llamados con esa palabra. ¿Puedes explicarnos por qué no eres antiminero? Y lo que yo le respondí a Rosa María Palacios fue que yo no soy un antiminero, yo estoy
yo soy un anti-empresas que violan derechos humanos, ¿no? Para mí ese es un principio básico, ¿no? Los derechos humanos, los derechos reconocidos en la Constitución Política, los derechos reconocidos en los tratados internacionales tienen una finalidad en esencia: poner límites al ejercicio del poder público o poner límites en las actividades o en las relaciones entre privados. Para eso existen los derechos humanos, si no, no existieran. Y lo que yo hago es defender justamente los derechos humanos en contextos donde normalmente el poder económico abusa de su poder, de su asimetría de poder, en ventaja de sus intereses económicos, ¿no? Como son las empresas mineras. Normalmente las personas que desarrollamos esta labor, como ahora es aún más cotidiano, somos acusados de ser antidesarrollo, cuasi terroristas, que estamos en contra del interés nacional, somos resentidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y más aún con especial énfasis quienes provenimos de la zona rural, campesina, que provenimos de estos sectores de provincia, ¿no? Normalmente somos atacados. Y creo que eso es una expresión de una forma de discriminación, ¿no? Antes nos llamaban con más frecuencia terroristas, pero ahora nos llaman antimineros, ¿no es cierto? Entonces, esa es solo una forma de cómo buscan deslegitimar nuestra labor, que no es una labor que está al margen de la ley, sino es una labor de un ejercicio libre de libertades. Nosotros cuestionamos actividades económicas que para nuestra apreciación, para nuestro análisis, que no son subjetivos, sino que también se basan en análisis técnicos, ambientales, sociales y jurídicos, para nosotros no se adecúan a la legalidad ni al marco que protegen los derechos humanos, por eso los cuestionamos, ¿no? Y por eso es que también en algunos casos ganamos procesos judiciales, no porque tengamos amigos en el Poder Judicial, no porque tengamos un compadre en el Poder Judicial, las ganamos porque justamente los jueces en diversas instancias corroboran y constatan que tenemos la razón, que esos proyectos mineros afectan derechos humanos, ¿no? Has trabajado en el despacho de dos congresistas. ¿Cuáles han sido tus aportes? Quisiera resaltar en este caso en concreto dos medidas, por ejemplo, ¿no? La primera, que tiene que ver con la participación y representación política de pueblos indígenas. Uno de los mayores desafíos que tenemos como país, como nación, es que no garantizamos una real y sustantiva participación y representación política, en especial para los sectores que provenimos de pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas. Nuestra democracia no siempre se ha caracterizado por ser igualitaria, no se ha caracterizado por garantizar el principio de igualdad en la diferencia. Declarativamente se asume que todos los peruanos y peruanas somos iguales, pero la realidad es que esa igualdad no se puede materializar sin reconocer que somos diferentes. En este país, quien vive en Miraflores no tiene las mismas condiciones que la persona que vive en la Amazonía, en la comunidad Shipiba, o no tiene las mismas condiciones que los habitantes que provenimos de la zona aymara en la región de Puno. Somos diferentes. Segundo, la configuración social y cultural de nuestra nación es diferenciada. En este país existimos 56 pueblos indígenas originarios, que tenemos un territorio, un idioma, cultura, tradiciones, reglas de participación diferenciadas en forma colectiva, colectividad, a diferencia de quienes habitamos en las zonas urbanas, que actuamos como personas individuales. Entonces, en función de eso se tiene que construir. En ese caso en concreto, nosotros, ¿qué propusimos? Que los pueblos indígenas tengamos escaños reservados en el legislativo. Es decir, en el Congreso de la República, lo que hoy va a ser también en la Cámara de Senadores y Diputados. En el 2019 se propuso que en la Cámara de Senadores los pueblos indígenas tengan un representante, es decir, un senador electo directamente. Y en la Cámara de Diputados tengamos 10 representantes electos directamente. Lamentablemente, el pacto en el poder, los políticos que hoy tienen representación, decidieron no tomar esta propuesta en cuenta y la desecharon. Pero esto es un grave atentado contra la democracia y contra los derechos colectivos. Otro acto que creo que es importante recordar otra labor, que es importante recordar, es la labor de fiscalización. Los congresistas y los que serán senadores y diputados tienen una función importante, trascendental, que es la fiscalización. Durante mi labor en el Congreso desarrollamos diversos actos de fiscalización. Cuando trabajé con la congresista en su momento, desarrollamos, por ejemplo, fiscalización en los proyectos de infraestructura a nivel de educación y salud, donde están los principales problemas debido a la corrupción.
Entonces, identificamos, constatamos cuál era el problema en la misma zona, en la misma institución educativa, en el mismo centro de salud, para identificar cuáles eran los actos de corrupción u otros actos que obstaculizaban que estos proyectos se concretaran, ¿no? Y al final se elaboraron informes que recomendaron, etc. Y otra labor de fiscalización importante también que debo resaltar es la fiscalización que hicimos durante las protestas del año 2022-2023, ¿no? En este periodo pudimos visitar, por ejemplo, a todas las víctimas de Puno, bueno, en su mayoría las víctimas de Puno, que habían recibido algún tipo de impacto a consecuencia de la represión policial. Identificamos los problemas que tenían por el alojamiento de balas, perdigones en su cuerpo, las necesidades de salud, la necesidad de compensar económicamente a estas familias, ¿no? Las cuales fueron plasmadas en un informe y remitidas al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud. En algunos casos se han logrado poder brindar atención a estas personas porque el Estado tuvo que asumir su responsabilidad, y en otras seguramente están pendientes todavía, ¿no? Sí, estamos hablando de gente que ha quedado con discapacidades o con secuelas graves. Efectivamente, ¿no? Debido a que hoy estas personas tienen alojadas perdigones en su cuerpo, tienen limitaciones en su salud, o en algunos casos han sufrido impactos de bala y han perdido completamente los miembros inferiores, los miembros superiores, o ya no tienen la misma condición de salud que antes la tenían. Entonces, se podría decir que son personas que tienen secuelas severas y permanentes en su salud, ¿no? Y por tanto necesitan un apoyo de parte del Estado. Terrible. Con respecto a lo que mencionas de la representación indígena, ¿me puedes dar algunos casos en el mundo? Tenemos casos de los cuales podemos aprender bastante, no copiar ni calcar esos modelos de democracia y participación indígena, pero creo que nos ayudan a tener un referente, ¿no? Como lo que ocurre en Bolivia, en Ecuador, en Colombia o en Nueva Zelanda, donde en las democracias se han diseñado mecanismos para garantizar que los pueblos indígenas tengan un distrito electoral único, por ejemplo, ¿no? Especial único, y en el que ya hay escaños reservados para garantizar su representación y tienen una elección directa. Son modelos de participación y representación democrática que creo que también pueden ser utilizados en nuestro país. Los 56 pueblos indígenas que tenemos necesitamos un mecanismo diferenciado, ¿no? Para poder elegir a nuestros representantes. ¿Por qué esto es clave? Porque normalmente quien no es parte, quien no comprende la complejidad de las problemáticas indígenas, no va a poderlas debatir, proponer adecuadamente. Somos nosotros quienes conocemos de la realidad que afrontamos y por tanto deberíamos tener condiciones. Además que, vuelvo a insistir, los pueblos indígenas en este país nos caracterizamos por tener un territorio, una lengua, idiosincrasia, religión, formas de organización colectiva que deben ser reconocidos en la democracia y en la participación política, ¿no? Okay. Ahora, para terminar, ¿por qué el ciudadano puneño debe votar por Rodrigo Lauracio con el número 1 para diputado? ¿Y cuáles son tus propuestas? ¿Por qué deberíamos de apoyar a Rodrigo Lauracio en nuestra región de Puno? Porque creo que las propuestas que yo llevo no son propuestas escritas en un espacio de gabinete, sino son propuestas recogidas y plasmadas en ejes estratégicos a partir del acompañamiento de más de una década a las comunidades. Recogen las problemáticas y las propuestas incluso organizadas, presentadas por las propias organizaciones sociales y comunales. Las puedo resumir, creo, en los siguientes ejes. La primera tiene que ver con la protección de los derechos colectivos y el territorio de pueblos indígenas. Lo que ocurre en nuestro país actualmente es que no existe suficiente, las políticas públicas de titulación y protección del territorio comunal son insuficientes e inadecuadas. En la región de Puno más o menos tenemos 1.700 comunidades, de esas solo 1.200 más o menos tienen títulos de propiedad y las otras no han alcanzado. Entonces necesitamos una política pública que garantice la titulación. O derogar las leyes, por ejemplo, que atentan contra el derecho a la propiedad comunal. Este último Congreso ha emitido la ley 32293 que atenta y busca privatizar el territorio comunal. Entonces necesitamos derogar esas leyes. La segunda creo que tiene que ver con un eje importante de nuestro país, la actividad agropecuaria. Hoy en día en el sector agropecuario o las políticas públicas agrarias se prioriza al sector agroexportador y no a
la agricultura comunal o familiar. Nosotros proponemos triplicar el presupuesto público actual, que asciende más o menos a 2.800 millones, y alcanzar en los siguientes años cerca de 8.000 millones de soles, para garantizar tecnología, programas de capacitación, mercados para la venta y distribución de productos agrícolas, etcétera. Esa es parte de una política pública general que queremos promover en la Alianza Venceremos. La tercera tiene que ver con el apoyo a la promoción, a la educación rural campesina, ¿no? Para que los jóvenes tengan oportunidades de formación profesional y oportunidades laborales. Actualmente, uno de los sectores de formación superior, que son los tecnológicos o los institutos tecnológicos, están en abandono. Las universidades ya reciben apoyo, pero los centros de formación técnica no. Nosotros necesitamos priorizar, porque es la opción que tienen hoy los jóvenes que provienen de las zonas rurales, ¿no? Para formarse y capacitarse. Así que tenemos que darle el apoyo suficiente y desde luego generar mecanismos para que los jóvenes puedan acceder a empleos una vez concluidos estos centros educativos. La otra tiene que ver con, como ya lo decía, con el apoyo a las víctimas de la represión policial del 2022, 2023 y otros casos de protestas sociales. Necesitamos conformar una comisión de la verdad, conformada por senadores, diputados, conformada por familiares de las víctimas, conformadas por representantes de la Defensoría del Pueblo, pese a todas las críticas que tenemos a esta institución, y por representantes del Poder Judicial y Ministerio Público, ¿no? Con la finalidad de que se evalúen, se identifiquen a las víctimas y se concluya en la compensación económica que deben recibir, pero también la garantía de acceso a la salud, a la educación de los niños huérfanos y huérfanas, garantizar el derecho a la vivienda, etcétera, de estas familias, ¿no? Necesitamos garantizar eso y desde luego se concluya también en la identificación de la responsabilidad política y penal de quienes estuvieron inmersos en estos casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Creo que son algunas de las propuestas que representan los anhelos y las demandas, por ejemplo, de los muchos pobladores de la región de Puno. Listo, muchas gracias. Gracias.